Hola, os doy la bienvenida a mi Odisea Literaria y hoy vengo con las reseñas de mis lecturas de enero. No obstante, una pequeña advertencia, están de obras tanto en mi calle como en mi casa, estamos de obras, con lo cual intentaré controlar los ruidos. En principio ahora debería tener un ratito sin muchos ruidos, pero no sé cuánto me va a dar tiempo a grabar, a lo mejor tengo que dividir la grabación en 2 días y si de vez en cuando se oye un pequeño ruido, pues lo siento mucho, pero es que de verdad que esto está siendo infernal y no tengo tiempo ni momentos sin ruido para poder grabar a mis anchas, así que estamos trabajando con lo que tenemos y bueno, lo estoy intentando hacer lo mejor que puedo. Aunque las obras en mi casa también es el motivo por el cual no tengo muy claro dónde han ido a parar algunos de mis libros, de modo que en vez de enseñároslos en físico, algunos os voy a tener que poner la fotito de la cubierta en pantalla y de hecho voy a empezar por esos, por los que no he encontrado, para que así no se me olviden. Vamos con Amy por error, de Lynn Painter, que es una comedia romántica adulta en la que nuestra protagonista está en la cola de la cafetería, algo rollo Starbucks, creo que no es exactamente Starbucks, pero para que os hagáis una idea del modelo de cafetería americana, digamos. Y el caso es que es su primer día en el nuevo trabajo, llega tarde y cuando llaman a Amy para que recoja su pedido, que es exactamente el mismo que ha hecho ella, y resulta que la tal Amy no aparece, ella desesperada decide que su nuevo nombre es Amy y coge el café, se lo va a llevar, pero cuando se da la vuelta apresurada para llegar a su nuevo trabajo, se choca con un hombre súper atractivo al que le tira todo el café por encima y digamos que saltan chispas entre ellos, hay una conexión inmediata, pero al final de esa interacción él le dice: nos vemos aquí mañana, Amy. Ella se da cuenta de que él se ha creído que su nombre era otro y dice, bueno, mañana le explico todo el asunto y problema solucionado. ¿Qué pasa? Que cuando llega un rato más tarde a su nueva oficina, a su nuevo trabajo, descubre que el hombre de la cafetería es su nuevo jefe. Y a él no le hace ni pizca de gracia que le haya mentido y que haya mentido en la cafetería con respecto a su nombre, su pedido, etc. A ver, el libro no ha estado mal, pero en comparación con lo mucho que me gustan otras de las obras de Lynn Painter, se me ha quedado bastante flojito. Creo que se nota que fue una de las primeras obras de la autora y creo que también se nota que fue una novela que en un principio estuvo ideada para leerla por capítulos, es decir, si no me equivoco, la autora mandaba un capítulo cada vez que mandaba una newsletter a la gente que estuviera suscrita a su newsletter y creo que eso se nota en un aspecto que comentaré luego. Por otro lado, y sintiéndolo mucho porque siendo del gremio me cuesta bastante decir estas cosas, considero que la traducción / revisión del libro necesita un buen repasillo. Sí que es verdad que los personajes me han caído simpáticos y más o menos me ha gustado la progresión de su relación a partir de cierto punto, pero sí que creo que al principio se exagera bastante el enfado de él con respecto a la confusión o la mentira acerca del nombre de ella. Me parece que el muchacho hace una montaña de un grano de arena, sinceramente. La verdad es que un enfado de semejantes proporciones por ese motivo me ha parecido bastante forzado, pero además no acabo de entender el objetivo de sobredimensionar tanto ese enfado y ese conflicto, porque luego pasan rápidamente a sentir cosas muy intensas y muy fuertes el uno por la otra como muy rápido. Entonces no es que ese punto de tensión se haya mantenido para crear, yo que sé, un enemies to lovers con tensión constante hasta el final. Que va, es como un enfado desproporcionado de golpe y después de golpe se nos pasa y sentimos cosas muy intensas. Y creo que la historia también flaquea un poco en el sentido de que es bastante unidimensional, es decir, la trama romántica es prácticamente la única trama que tenemos, todo lo que les pasa a cualquiera de los dos personajes está relacionado con el otro, apenas tenemos secundarios o interacciones con otros personajes en las que no estén presentes los dos miembros de la parejita, y creo que este es uno de los puntos en los que se nota que, como he comentado al principio, esta fue una novela pensada inicialmente por capítulos o por entregas, porque claro, yo entiendo que si como lectora recibes un capítulo
a la semana, cada 2 semanas, cada mes, no sé cuál era la periodicidad, pero yo entiendo que si vas recibiendo capítulos puntualmente y tienes que esperar para saber cómo avanza la historia, quieres que una vez recibas el capítulo este vaya un poco al lío, no al meollo del asunto, porque al fin y al cabo sí, esto es una novela romántica. No obstante, lo que sí que considero que está bien llevado es el tema del romance entre jefe y empleada, porque puede llegar a ser delicado por el desequilibrio de poder. Sin embargo, creo que a ese respecto Lynn Painter ha hecho un buen trabajo. En definitiva, ha sido una lectura ligera y sencillita para pasar un rato entretenido. No es de los mejores libros de la autora, pero tampoco es que tenga nada tóxico ni que haya sido una tortura leerlo. Y el otro libro que no he logrado encontrar, debe de estar guardado en alguna caja debajo de un plástico, vete tú a saber dónde, es El Affaire Austen de Madeleine Bell, que es una historia con una premisa distinta y muy entretenida, y es que nuestra protagonista es actriz y ha conseguido el papel protagonista en la nueva adaptación de La Abadía de Northanger. El único problema es que se lleva a matar con su coprotagonista. Y el caso es que tras un misterioso incidente eléctrico, ambos se ven teletransportados al pasado, a la época de la propia Jane Austen. De hecho, Jane hace una pequeña aparición como personaje secundario durante ese viaje al pasado. Y bueno, básicamente vamos a ver cómo se desenvuelven Tess y Hugh en el pasado, cómo avanza su relación, si van limando asperezas y cómo pueden volver al presente. Desde la primera frase supe que este libro iba a ser para mí y os la voy a leer porque la tengo apuntada porque lo merece. El libro empieza así. Es una verdad universalmente reconocida que las mujeres desde tiempos inmemoriales, bueno, desde 1995, están obsesionadas con Colin Firth. Y quien sabe, sabe y no necesita preguntar por qué. Básicamente, si os gustan las comedias románticas, los romances de época y los libros de Jane Austen, va a ser muy muy difícil que este libro no os guste. ¿Que a lo mejor no os cambia la vida? Vale, pero os va a parecer una lectura muy entretenida, muy divertida y que incluso tiene cierto aire a un capítulo de Doctor Who por todo este tema de los viajes en el tiempo, y además está plagadito de referencias a Jane Austen, ya no solo a la obra canónica sino incluso a algunas reimaginaciones más actuales, películas, versiones, etc. Ha sido una delicia leerlo como austenita. Además, si eres austenita, creo que es muy fácil identificarse, al menos con algunas facetas de la protagonista, y me ha gustado particularmente cómo la autora ha entremezclado el amor de Tess por Jane Austen con la relación con su madre. También me ha gustado el personaje de Hugh, me ha gustado ir viendo lo que hay debajo de esas capas más frías y antipáticas, y en términos generales la relación de ambos me ha gustado mucho. Es verdad que hay algunos momentos en los que no me acaba de convencer al 100% cómo se desarrollan ciertos cambios en la relación de ellos, pero bueno, ya os digo que en términos generales estoy satisfecha. Sí que es verdad que hay una escena explícita que me parece que no casa demasiado con el tono general de la historia. Ya sabéis que no tengo nada en contra de las escenas explícitas, pero creo que hay veces que pegan y hay veces que no, y en este caso no es por exceso de escenas explícitas como pasa demasiado a menudo hoy en día, sino porque sencillamente con el aura que desprende la historia, mezcla de historia de Jane Austen, mezcla de comedia romántica ligera, peli realmente de Antena 3 por la tarde un poco tonta de viajes en el tiempo, como que no me pega. Pero bueno, el libro en sí me lo he gozado porque es una carta de amor a Jane Austen, a sus historias y a quienes encontramos un refugio en ellas, pero a pesar de hablar de una autora tan grande y tan importante, no pretende ser una obra grandilocuente en sí misma, sino que hay momentos en los que se toman las cosas muy poco en serio, como por ejemplo el tema de los viajes en el tiempo. No se nos acaba de explicar exactamente por qué, cómo sucede este viaje en el tiempo, pero es que realmente no es lo importante de la historia. Y además, aunque es una historia ligera y entretenida que te deja buen sabor de boca, aprovecha también para tratar algunos temas un pelín más peliagudos, como la ansiedad y el duelo. Además, el duelo en distintas etapas del mismo, y me parece que lo hace de una forma que no es deprimente ni como una carga muy pesada, sino constatando que son realidades vitales, pero que hay
momentos en la vida, personas o sentimientos que nos ayudan a contrarrestarlos. La verdad es un libro que os recomiendo si os apetece pasar un buen rato, si sois fans de Jane Austen y si queréis una historia de amor romántica bonita y con un toque diferente. Vale, ahora vamos con Any Trope by You de Victoria Lavigne, que yo me he leído en inglés en esta preciosísima edición, además exclusiva de Afterlight, que o sea, de verdad, es que estas ediciones me parecen una joya, mirad. O sea, increíble. Estoy súper enamorada. Este en concreto no es mío, sino que me lo ha prestado mi hermana, pero la verdad es que me da mucha envidia ahora porque tengo que decir que lo he disfrutado mucho. Sin embargo, también lo tenéis ya disponible en castellano con el título Cualquiera menos tú. Lo ha publicado, me parece que la editorial VR. Así que, aunque me veáis a mí aquí con la edición de mi hermana en inglés, que sepáis que podéis disfrutarlo en castellano también. Nuestra protagonista es Margot, que es escritora y está pasando por un bache, vamos a decirlo así. Y su hermana, con la intención de ayudar, le contrata 6 semanas en un resort de Alaska para que pueda ir allí, aislarse del mundo, porque literalmente como que no hay wifi, no hay manera de comunicarse, y pueda concentrarse en escribir su nuevo libro, en reconectar consigo misma y probablemente recuperar la fe en la humanidad y específicamente en el amor. Y allí en Alaska conoce a Forrest, que es el típico hombre alto, guapo, con camisa de leñador que, bueno, pues vive en Alaska, ¿no? En los confines remotos, y es el que se encarga de guiar a los huéspedes en las excursiones naturales que hacen, etc. Y bueno, como os he comentado al principio, me he gozado esta historia porque es una comedia romántica que se ríe de los clichés típicos de romántica, pero que también los utiliza constantemente y en cierto modo, a mi parecer, hace un homenaje. Hay muchas partes del libro que son como un cliché típico tras otro, pero creo que está muy bien hecho porque nuestra protagonista, al ser escritora de romántica, ella misma ve lo ridículo de esos momentos o de esas escenas en la vida real, o que se sucedan una detrás de otra, que le esté pasando a ella y no acaba de creérselo, pero creo que la autora hila los clichés, los tropos y los gestos y los momentos románticos de una manera que de verdad funciona muy bien. Además me ha arrancado varias risas y no me considero la persona más fácil a la que hacer reír con el humor de los libros, pero con este además me he divertido. Me ha gustado mucho que esté ambientado en Alaska y todas esas descripciones de los paisajes nevados y del frío. Es un libro ideal para leer en invierno, sin duda, en cualquier momento del año, porque en cualquier momento del año entra bien una comedia romántica bien hecha, pero bueno, para que os hagáis una idea, pues es una historia como muy invernal. Pero además de ser una comedia romántica muy bien hecha, creo que entrelaza un par de temas bastante interesantes y que tienen algo más de peso, como es, por ejemplo, la visibilización de aquellas personas dedicadas al cuidado de otras personas enfermas. Es decir, yo he visto y he leído historias que visibilizan situaciones de personas enfermas, quizá con enfermedades más invisibles, digamos, pero en este caso se pone de relieve cómo afecta todo esto a las personas que cuidan de esas otras personas enfermas, y es un enfoque que yo personalmente pues no había visto y me ha gustado. Creo que ofrece reflexiones interesantes y por otro lado también ofrece reflexiones bastante interesantes acerca de lo que son los finales felices, siendo ella, nuestra protagonista, una autora de romántica que en realidad ha perdido la fe en el amor, y siendo esta historia una sucesión de clichés, pues da mucho juego para reflexionar alrededor de lo que son los finales felices, de qué constituye un final feliz, de cómo encontrarlo, cómo ser merecedor, etc. No sé, la verdad es que en conjunto me ha parecido una historia muy redonda, así que
muy recomendado. Y de una grata sorpresa pasamos, por desgracia, a una pequeña decepción, y es que en enero también me leí la colección de historias perdidas de Emily Wilde, de Heather Fawcett, que es la tercera y última entrega de la trilogía de la enciclopedia de hadas de Emily Wilde. Los dos primeros libros me gustaron muchísimo, son un poquito fantasía cozy, fantasía acogedora, pero también tienen tintes algo más oscuros. Sin embargo, la manera en la que estaban narrados los dos anteriores y sobre todo los personajes consiguieron engancharme totalmente, y lo cierto es que tenía muchas ganas de la última entrega, pero por desgracia ha sido el que menos me ha gustado de toda la trilogía. No puedo entrar en muchos detalles sin haceros spoilers, y siendo una tercera parte como que no es de buen gusto, pero básicamente en esta trilogía nos encontramos a Emily Wilde, que es profesora universitaria y está especializada en el estudio de las hadas, y luego tenemos a Wendell Bumblebee, que en el primer libro es, digamos, su rival académico, pero tienen que aunar fuerzas para cierta investigación relacionada con el mundo férico y ciertos tipos de hadas en concreto. Y el motivo principal por el que este libro me ha gustado menos que los anteriores es que las hadas, con su irracionalidad, sus instintos homicidas, sus mentiras, sus traiciones, sus guerras, están mucho más presentes que en los anteriores. Y sí, soy consciente de que esta es una trilogía que gira en torno al estudio de las hadas, pero para mí uno de los mayores atractivos del libro era ese enfoque académico, esa ambientación de investigación universitaria, que me parece que en este libro ya no está tan presente, o por lo menos no de la misma manera que era la manera en la que a mí me gustaba. Y supongo que es lógico que en el último libro de una trilogía centrada en el estudio y el folclore de las hadas pasemos más tiempo en el territorio de las hadas y que haya muchísimos más secundarios, que en esta ocasión son féricos, pero para el tipo de lectora que yo soy y lo que a mí me gusta, siento que eso le ha restado calidez. La calidez que encontraba en los libros anteriores ya no la he encontrado aquí, porque la inmensa mayoría de los personajes son mucho más desagradables. Es cierto que seguimos teniendo a Wendell y a Emily, ellos me siguen gustando, me sigue gustando lo abnegado que es él con respecto a ella, y me gusta que ella deje caer todas esas barreras ante él, ¿no? Y se abra y se permita ser un poco más vulnerable, pero de todas formas creo que la dinámica en su relación cambia en este libro, y no he acabado de ser fan de ese cambio. Han aparecido secundarios que aparecían en los libros anteriores, pero creo que no aportan mucho, mientras que en los libros anteriores sí que aportaban. Aquí lo he sentido más como vamos a hacerlos aparecer de nuevo, como para despedirnos de ellos, porque es el último libro de la trilogía. No obstante, esa ha sido mi opinión, y sí que creo que si os gustaron libros como El Príncipe Cruel o El Pacto de la Rosa, que es un poco más reciente, es bastante probable que disfrutéis de este libro más que yo. De las siguientes dos lecturas os voy a hablar conjuntamente, y bueno, o sea, no os puedo explicar la emoción que yo sentí cuando Penguin anunció la traducción de los cómics de Avatar. Soy súper fan de la serie de animación de Avatar, la leyenda de Aang, no el Avatar los bichos azulitos, ¿vale? La leyenda de Aang, y llevaba muchísimo tiempo con estos cómics en el radar, pero solo estaban en inglés y nunca me decidí, y me hizo muy feliz que se anunciara la traducción y que Penguin me enviara estos dos volúmenes, que son los primeros que salieron a finales del año pasado. Ya tenemos el tercero publicado, por cierto, y el cuarto y el quinto van a salir también a lo largo de este año, así que estoy súper feliz. Espero que hayáis oído hablar en algún momento de esta maravillosa serie de animación. Yo creo que la inmensa mayoría de gente friki que conozco ha oído hablar de la serie, porque es muy famosa, sinceramente, y se lo merece. Básicamente nos presenta un mundo en el que hay gente que tiene la capacidad de dominar los elementos, y pues tenemos maestros del aire, del fuego, de la tierra y del agua, y luego tenemos al Avatar, que es
único porque es capaz de controlar los 4 elementos a la vez. Y en la serie de animación digamos que tenemos una guerra entre naciones porque la nación del fuego es bastante dictadora, por decirlo de alguna manera, y además va a por Aang, que es el avatar. Pero estos cómics empiezan justo donde acaba la serie, es decir, son una secuela oficial. Y confieso que pese a todo mi entusiasmo también tenía una pizquita de miedo porque el otro spin-off oficial de La leyenda de Aang es otra serie de animación que se llama La leyenda de Korra y que, sintiéndolo en el alma, para mí no estuvo a la altura. No obstante, no sabéis lo muchísimo que he disfrutado de este spin-off en formato cómic que, como creo que ya os he mencionado, empieza justo después del último capítulo de la serie y ha sido tan increíble reencontrarme con los personajes. Además es que son exactamente los mismos, o sea, como si los hubieran cogido de la pantalla y los hubieran sacado y plantado en el papel. Ya no solo porque el dibujo es perfectamente reconocible, que no siempre pasa, ese es uno de los problemas que tengo a veces con según qué cómics de Doctor Who, sino porque además también han plasmado a la perfección las personalidades y las actitudes de cada uno de los personajes. Por ejemplo, he vuelto a reírme muchísimo con Sokka y creo que la dinámica entre los miembros del grupo está muy bien conseguida. Y bueno, además también me ha gustado mucho las líneas argumentales de ambos tomos. En el primero, que es La promesa, ya os digo que empieza justo después de que acabe la serie y nos presenta un supuesto bastante interesante, que es qué sucede cuando se acaba la guerra. Muchas historias se acaban cuando se termina la guerra, pero cómo siguen adelante los reinos, la población, la sociedad, qué es lo moral y qué es lo correcto una vez que se termina un conflicto bélico, y qué es lo moral y qué es lo correcto en función de el bando del conflicto en el que tú estuvieras. Y luego tenemos la búsqueda, que nos habla un poquito del personaje de la madre de Zuko, y es la primera vez que descubrimos realmente algo con chicha de este personaje, después de que lleva siendo todo un misterio a lo largo de toda la serie de animación. Y es que para mí ese es uno de los puntos claves de estos cómics, y es que nos presentan información nueva, nos permiten ver cosas nuevas, historias nuevas, pero que beben directamente del lore y el world building que estableció la serie, y que permiten que los personajes se sigan desarrollando y evolucionando en una dirección que tiene muchísimo sentido con su recorrido anterior. Y bueno, las ediciones en sí están súper cuidadas. Me hace muchísima gracia que los lomos van a formar una escena conjunta. Aquí podemos ver pues las dos primeras partes. Además pues ya veis, tapadura a todo color, y además al final pues trae algunos bocetos de portadas y de personajes, un poquito de información extra sobre el diseño y las personalidades. De verdad que si sois fans de Avatar, me parecen unas joyitas. Y por último tenemos Caballero Jim de Mimi Matthews, que es la segunda entrega en la saga Historias de Somerset, pero que se puede leer de manera independiente y autoconclusiva. Esta es la historia de Margaret, que es hija de un terrateniente y su padre la ha prometido con un noble bastante desagradable, pero su corazón pertenece a Nicholas, que es uno de los sirvientes en la hacienda de su padre. Su prometido, al ver que jamás será capaz de competir con ese amor, interviene y acusa a Nicholas de robo, por lo cual él tiene que huir con prisas del país. Años después, Margaret ya es una joven veinteañera que sigue resistiéndose al matrimonio que su padre le concertó, pero a la que no le quedan muchas opciones si desea conservar su hacienda. Y en estas llega a la ciudad John, el vizconde de St. Clair, alto, rubio, de aspecto peligroso, que pretende restaurar el honor de su familia y también cobrarse cierta venganza. Por si no lo habéis deducido, el libro está parcialmente inspirado en El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, pero también en... un segundito que lo busco, también está inspirado en la historia de Tom Jones de Henry Fielding. No es una historia que yo haya leído, así que por eso no me acordaba bien del título, pero bueno, a efectos prácticos digamos que es un retelling. El caso es que en algunos aspectos considero que eso aumenta la predecibilidad de la historia, y es cierto que en términos generales los romances de época
son bastante predecibles y no es algo que me suele molestar, pero sí que creo que en este caso el añadido de tener más o menos claro qué va a pasar, al menos en ciertos momentos de la trama, por el hecho de ser un retelling, para mí le ha restado un pelín de encanto. Confieso que es el segundo retelling que leo dentro de este género y con el primero me pasó un poquito lo mismo, así que es muy probable que sea un problema mío, pero la famosa historia de Benedict y Sophie, Te doy mi corazón, de los Bridgerton, retelling de La Cenicienta, es mi menos favorito de los Bridgerton justo por ese motivo, porque me pareció el doble de predecible que los demás. Sin embargo, también es verdad que en esta ocasión me ha gustado mucho cómo ha creado la autora a los personajes y cómo los ha movido dentro de esos márgenes de personajes de retelling. Y específicamente, pese al título del libro, creo que el personaje que más destaca aquí es el de Margaret, nuestra protagonista femenina. Creo que es ella la que realmente dirige la trama por unos derroteros que la alejan más del retelling predecible que esperamos. Margaret me ha parecido un personaje muy potente, es una mujer joven sometida a varios impedimentos, tanto por ser mujer en la sociedad en la que es mujer, como por ciertos problemas físicos y de salud que ella tiene en cierto momento de la historia, que también difieren bastante de cómo ella era de joven. Por lo tanto, digamos que Margaret tiene muchos frentes abiertos, pero creo que se desenvuelve muy bien en todos ellos y ya os digo, realmente creo que es la que hace avanzar la trama. Realmente ella es una fuerza en sí misma y también se convierte en el motor por el que nuestro protagonista masculino hace ciertas cosas y quizás se desvía un poquito del plan que tenía. No obstante, seguimos teniendo venganzas, seguimos teniendo amores frustrados, pero todo de la maravillosa manera en la que lo hace Mimi Matthews, que es sin un exceso de drama, cosa que, como ya he repetido 1000 veces, Servidora aprecia muchísimo. Además, creo que el ritmo de la historia está muy bien logrado y el punto álgido sin duda es la segunda mitad. La primera mitad es esa parte como más predecible de la que os he hablado al principio y que por lo tanto me ha enganchado un poco menos, pero creo que la segunda mitad, tanto por los personajes como por los cambios de escenario incluso, ¿no? Tenemos tabernas, tenemos aventuras, digamos que se aleja un poquito más de los salones de baile o las visitas en sociedad, etcétera. No sé, chicas, a mí Mimi Matthews me parece un acierto seguro si os gusta el género. Es cierto que algunos de sus libros me fascinan muchísimo y otros quizá un pelín menos, pero dudo mucho que llegue el día en el que yo diga este libro de Mimi Matthews no me ha gustado nada de nada. Y hasta aquí el wrap-up de enero. Como veis, he leído algo menos de lo que suele ser habitual en mí, pero de hecho creo que esa va a ser la nueva tónica en mi vida porque no estoy teniendo mucho tiempo de leer. Pero bueno, al final lo importante no es cuánto leamos, sino cuánto disfrutamos de las lecturas y de momento voy bastante bien. Con algún que otro tropezón, pero no voy mal. Espero que os haya gustado el vídeo, contadme si habéis leído alguno de estos libros y si queréis apoyarme pero no tenéis tiempo o ganas de dejar un comentario largo, podéis dejarme el emoticono de un copo de nieve en honor a la ambientación de Alaska de Cualquiera menos tú. Y además de eso, sobre todo en estos momentos en los que el algoritmo no está trabajando muy a mi favor, os agradezco muchísimo si también podéis dejarme un like, si os suscribís si no lo estabais y así activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Eso es todo por hoy por mi parte, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.